Jóvenes, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Gracias por estar por aquí. Gracias por presentarse. Y bueno, vamos a continuar con las clases que hay que terminar esta entrega 1. Ver lo que les comentaba acerca del laboratorio y que podamos continuar con lo demás. E incluso con algunos aspectos más interesantes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a echarle ganas. Le estoy compartiendo la entrega 1. Estamos viendo ya la parte correspondiente a, que ya lo habíamos visto, al IAS. Sobre todo la constitución general de la máquina. Habíamos explicado de dónde salió, el por qué se obtuvo de esa manera. Vimos también los formatos que tenía de palabra la IAS. En este caso, solamente manejaba formato de instrucción y formato de dato. Habíamos visto los tamaños que tenían estas palabras. 40 bits para cada uno de ellos, 39 de dato y uno de signo. En el caso de la instrucción, se contiene de instrucción derecha, instrucción izquierda, y estos a su vez subdividen en código de operación y dirección del operando. Con ello se había deducido el tamaño de de los registros con los que contaba internamente la IAS, en el caso del MBR 40 bits, del acumulador 40 bits, del MQ también 40 bits, y que en el caso de la palabra de instrucción hacía que el tamaño de los registros fuera de 20 bits para el IBR, 8 bits para el IER, 12 bits para el MAR, 12 bits para el PC, y con ello se deducía que el tamaño de la memoria, el número de palabras de memoria, era de 4K. 4K del tamaño de memoria como máximo. Posterior a ello, se observó algunas de las características de la máquina representativa de segunda generación, la 7094 de la serie 7000, y dentro de ello, lo primero que se comentó era la forma de trabajo, una forma de trabajo por lotes, y en este caso esa forma de trabajo por lotes impactó incluso sobre algunos sistemas operativos, como el DOS, y a su vez algunos de los sistemas operativos posteriores que ya tenían interfaz gráfica, pero que seguían trabajando en formato por lotes. También comentábamos acerca de que la 7094 tenía la arquitectura de la IAS, que como nos dábamos cuenta porque tenía registros muy parecidos o prácticamente los mismos registros, con el mismo tamaño y sobre todo con la misma función. Por ejemplo, el DR hacía la misma función que el MBR de la IAS anterior, de manera que podíamos decir que tenía la misma función. El acumulador, el MQ, eran los registros que contenía la IAS del mismo modo y del mismo tamaño. IBR guardaba una de las instrucciones, mientras que la otra instrucción se ejecutaba en la parte de abajo, en el IER, y el AR, lo mismo que el MAR. Es decir, tenía la misma arquitectura. Permítanme un momentito.
No, jóvenes, ya ando por aquí, de vuelta, perdón. Ok, les comentaba que la 7094, teniendo la misma arquitectura, nos dábamos cuenta justamente por los registros con los que contaba, y hablábamos del DR, hablábamos del acumulador AC, del MQ como registro auxiliar, del IBR para guardar una de las instrucciones, mientras la otra se estaba ejecutando en el IR, en el AR y en el PC. Con esto sabíamos que tenía la misma arquitectura y se trabajaba del mismo modo. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Primero, manejo las diferencias más generales y ahorita vamos a particularizar. En el caso de la arquitectura del procesador, llamada unidad central de procesamiento, nos implica que tenemos un procesador central. Si tenemos un procesador central, pues entonces vamos a tener otros procesadores. Efectivamente, en el caso de la 7094, además del procesador principal, que es el que realiza pues, prácticamente todas las operaciones, va a tener también procesadores específicos de entrada-salida. Procesadores específicos de entrada-salida, que son procesador I/O, son llamados IOP. ¿Por qué son llamados IOP? Ah, caray, no está dejando. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Me logran ver bien? Que tengo aquí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, gracias. Ok, entonces nuevamente, además del procesador principal, tenemos procesadores específicos de entrada-salida, son llamados IOP. ¿Por qué? Input Output Processor, procesadores de entrada-salida. ¿Y están de acuerdo que en las máquinas actuales tenemos también procesadores de entrada-salida? Tenemos el procesador principal, pero aparte tenemos un procesador, por ejemplo, para la tarjeta de sonido, otro procesador para la tarjeta de video, otro procesador para la tarjeta de red, otro, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Sí? En ese sentido, es uno de los impactos que tuvo la 7094, el hecho de tener procesadores específicos de entrada-salida, ¿sí? Como los tenemos actualmente. Otro aspecto, o uno de los aspectos, cada procesador de entrada-salida está manejando elementos distintos. Ah, caray. Dice que no le... bueno, espero que quiera entrar nuevamente. Ok. Aparte de los procesadores de entrada-salida, en los procesadores de entrada-salida nos damos cuenta que cada procesador maneja elementos diferentes. Por ejemplo, el procesador de entrada-salida de la izquierda va a manejar unidades de almacenamiento, mientras que el procesador de entrada-salida de la derecha va a manejar, ahora sí se dejó, va a manejar elementos de entrada-salida como impresoras, lectores de tarjetas, cintas magnéticas, etc. Entonces, cada procesador maneja elementos diferentes. Es un aspecto a anotar, ¿sí? Pero ahí les va. Los procesadores de entrada-salida entre sí son iguales, es decir, tienen la misma arquitectura. El procesador de entrada-salida de la izquierda y el procesador de entrada-salida de la derecha tienen la misma arquitectura entre sí. Y entonces, ¿por qué y cómo manejan elementos distintos cada uno de ellos? Es que aunque estos tengan la misma arquitectura, este procesador, por ejemplo, el de la izquierda, lo programan diferente al procesador de la derecha, es decir, le escriben programas distintos. Internamente son iguales, pero con programas distintos para manejar unidades diferentes también. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Gracias. La otra, antes de pasar a la memoria, porque ahí hay que establecer algunos aspectos bastante interesantes, me regreso al procesador principal
Y otra vez, resumimos esta parte. Tenemos una unidad de procesamiento central, es decir, es la unidad de procesamiento principal. A su vez vamos a tener procesadores específicos de entrada-salida. Pero además, dentro de la unidad central de procesamiento vamos a tener registros que no teníamos antes, no habían sido propuestos antes, llamados registros índice, designados como IX. ¿Para qué sirve un registro índice? De manera general, ahorita no me voy a meter más allá, pero de manera general, los registros índice sirven para manejar de manera más adecuada, más sencilla, la memoria y en específico las tablas de memoria. Por ejemplo, vamos a pensar en una arquitectura como en aquel tiempo ya la vieron, la del 8085, que tenían un acumulador, registro A. Tenía registros de uso general como B, C, D, E, H y L, por ejemplo. Ok. Si pensamos en esa arquitectura, para poder manejar 3 tablas de memoria, es decir, 3 espacios separados de memoria, yo debo de tener 3 apuntadores. Los puedo formar con la arquitectura que les acabo de comentar. ¿Cuál es? Con H y L apunto a la última, por ejemplo. Con B y C apunto a la primera. Y con D y E juntos apunto a la segunda. Entonces ya tengo 3 apuntadores. ¿Cuántos registros me quedan? Pues uno solo. ¿Sí? ¿Y qué operaciones voy a hacer en esas tablas? El primer dato de la primera tabla lo voy a sumar con el primer dato de la segunda tabla y el resultado lo voy a guardar en la primera localidad de la tercera tabla. Como tengo 3 apuntadores, ya lo puedo empezar a hacer. Aunque se complica el asunto de cómo hacerlo, pero ya puedo hacerlo teniendo 3 apuntadores. Los voy a ir avanzando a cada uno de ellos y así voy a ir sumando lo de la primera con la segunda y el resultado en la tercera. Pero me acabé todos mis recursos. ¿Qué pasaría si yo tuviera un solo apuntador? Un solo apuntador que de un jalón apuntara a la primera, a la segunda y luego a la tercera. A la primera, a la segunda y luego a la tercera. Un solo apuntador. Ese apuntador es el registro índice. El índice me sirvió, para apuntar a cada una de las tablas. Bueno, pero ¿cómo voy avanzando en cada una de ellas? No es difícil, porque las instrucciones van a tener de forma implícita, es decir, dentro de la misma instrucción, el desplazamiento dentro de cada una de esas tablas. Y el desplazamiento es de 1 en la primera tabla, de 1 en la segunda tabla y de 1 en la tercera tabla. Y me regreso con el mismo apuntador, de 1 en la primera tabla, de 1 en la segunda tabla y de 1 en la tercera tabla. ¿Cuál es la ventaja? Primero, el número de recursos se reduce muchísimo, nada más usé un apuntador, en cambio en la otra arquitectura usé 3 apuntadores y me acabé todos mis registros. Aquí es un solo apuntador y tengo todos mis registros libres. ¿Por qué? Porque los desplazamientos vienen en la instrucción también. Entonces, ¿para qué me sirven en general los registros índice? Para manejar la memoria de forma más adecuada y en específico tablas de memoria. No, pues está bien, muy bien, pero ¿para qué me sirve manejar memoria y en específico tablas de memoria? Se los comento, por ejemplo, ahora que les gustan mucho los videojuegos. Si yo no hago un manejo de memoria adecuado, es difícil que pueda presentar en pantalla gráficos como los que presento. Se necesita no solamente mucha memoria, sino un manejo de memoria muy adecuado. Por ejemplo, eso en las máquinas actuales. Y si a eso le sumamos el hecho de que tenga 7 registros índice, pues caramba, díganme ustedes si no va a ser una máquina poderosa, bastante poderosa. Ok, entonces, que hemos visto, unidad central de procesamiento con la misma arquitectura de la IAS, pero que además de todo tiene registros índice.
para poder hacer manejos de memoria bastante poderosos. Y además de la unidad central de procesamiento, tiene unidades de entrada-salida específicos, que son los IOPs, con la misma arquitectura entre sí, entre estos dos, pero con programación distinta. Es lo que hemos visto hasta este momento, ¿de acuerdo? Pero ahí les va. Este procesador y este procesador tienen la misma arquitectura entre sí, pero diferente arquitectura a la que tiene la unidad central de procesamiento. Se parece, pero no es la misma arquitectura. Otra vez, la arquitectura central de procesamiento es diferente a la arquitectura que tienen todos los IOPs. Un poco diferente, ¿sí? De manera que si tienen diferente arquitectura, no van a hablar el mismo lenguaje, no exactamente el mismo lenguaje, no exactamente las mismas instrucciones. Pero también viene algo curioso. A este se le programa, pero ¿dónde están los programas de esta unidad central de procesamiento? Pues en la memoria. ¿Dónde están los programas de estos IOPs? No están dentro de ellos, también están en la memoria. Recuerden que son procesadores, su memoria está fuera. Si es así, ¿cómo se le va a hacer para que con una sola memoria le dé servicio a los IOPs y a la CPU? ¿Y cómo le va a hacer para poder distinguir los programas de cada uno de esos procesadores? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, y ahí viene el chiste. Todos los programas se encuentran en la memoria, pero la memoria solo tiene un solo canal. Pero no solamente hay un solo procesador para usar un solo canal, hay 3 procesadores en este ejemplo, por lo menos, este y estos dos. ¿Cómo le voy a hacer para que use un solo canal, varios procesadores? Para eso sirve la unidad de control de memoria multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Es un elemento, un circuito que tiene un solo canal de entrada y varios canales de salida. Perdón, al revés, tiene varios canales de entrada y un solo canal de salida. Multiplexa, es decir, un poquito para el primer canal, un poquito para el segundo, un poquito para el tercero, un poquito para el cuarto canal, y lo de todos esos canales los junta para que viajen por un solo canal. Multiplexa. Entonces, por un solo canal viajan lo de varios canales de entrada. Está multiplexando. Pues es lo que hace si se fijan, son varios canales de entrada y un solo canal de salida que va hacia la memoria. También de multiplex, obviamente, porque cuando se lee la memoria, ahora es un solo canal de entrada y varios canales de salida. Con un solo canal de entrada le puede dar servicio a varios elementos de salida. Un solo canal de entrada a varios elementos de salida. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Eso es lo primero. Lo segundo, hay 2 formas en las que se guarda la información de cada uno de estos canales, de cada uno de estos procesadores, en una sola memoria. Y ahí les va. Primer forma en la que se guarda la información. Al principio de la memoria, todas las primeras palabras son para definir y después nada más vienen los programas. Bueno, pero ¿qué define lo que viene al principio? Puede venir, por ejemplo, CPU, o sea, el procesador principal, CPU, te tocan tantas líneas y va a empezar tu programa en la línea tal, en la dirección tal. Después le voy a pasar el control al IOP2, al procesador 2. Le voy a pasar el control al IOP2. Tú vas a tener tantas líneas y tu programa va a empezar en la dirección tal. Y después le voy a pasar el control al IOP1. Tú vas a tener tantas líneas y vas a empezar en la dirección tal. Y así vienen todas las definiciones y después ya vienen todos los programas.
Con eso el CPU sabe desde dónde va a empezar, ya toma la información, se va directamente ahí y va a comenzar. Los otros IOP saben hasta qué momento les van a pasar el control. Como ya tienen la definición inicial, ya saben en qué línea va a empezar y cuántas instrucciones le va a tocar a cada IOP. Y así, esa es la primera forma. Repito, esa es la primera forma de trabajo. Segunda forma de guardar la información. En lugar de que vengan todas las definiciones al principio y después todos los programas, no. Viene definición de un procesador y su programa. Definición de otro procesador y su programa. Definición de otro procesador y su programa. Es decir, puede comenzar, a ver, le toca el control al CPU. Vas a tener tantas líneas para desarrollar. Y adelante, aquí empieza tu programa. Empieza a ejecutar su programa. Cuando terminó su programa, le tiene que pasar el control a alguien más. ¿A quién? Pues al que tenga la definición ahí. Dice IOP2, ahora le voy a pasar el control al IOP2 y vas a tener tantas líneas. Y ahí está tu programa. Órale. Y así. Entonces, la segunda forma es definición de un procesador y su programa. Definición del otro procesador y su programa, etcétera, etcétera, etcétera. Si me explico, se puede ver la diferencia entre una forma de guardar la información y otra forma de guardar la información. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, gracias, gracias. Perfecto. Por último, vamos a tomar, ¿cómo va a tomar se va a tomar la información de la memoria para con el procesador principal? Esto es interesante por lo siguiente. ¿Cómo trabajaba la IAS? Me voy a regresar un poquito. Lo que respecta a sus localidades, a sus formato de instrucciones. En una sola palabra, hay dos instrucciones, ya habíamos dicho. De manera que cuando captura una palabra de instrucción, en realidad está tomando dos instrucciones. Pero las dos instrucciones no las ejecuta en paralelo, ¿verdad? Una de ellas se espera y la otra de ellas se comienza a ejecutar. Bueno, en el caso de la 7094, es algo parecido, pero diferente. ¿Cómo? Fíjense bien cómo son los formatos de palabra de la 7094. Las palabras son de 36 bits, ya no son de 40 bits, son de 36 bits. Va a tener una palabra para punto fijo, donde 35 representan el número como tal y 1 el signo. O sea, es lo mismo, nada más que de distinto tamaño. Pero esta máquina ya incluye punto flotante. Imagínense el poder de procesamiento ya para esta máquina, en donde viene el número, que es la mantisa, y viene el exponente. Por eso puedo representar números enormes y manejar operaciones de números muy grandes. Y un bit de signo. Pero luego viene la de instrucción, la palabra de instrucción, 36 bits. Aquí en la palabra de instrucción no hay dos instrucciones. Hay una sola instrucción. Caray, pero el profe me dijo que había una que se iba a esperar mientras la otra se ejecutaba. Ahí les va. En la palabra de instrucción hay una sola instrucción, a diferencia de la IAS, donde ya saben, hay unos bits para el código de operación y otros bits para la dirección del operando. En específico, 20 bits para el código de operación y 15 bits para la dirección del operando. 20 bits para el código de operación, 15 bits para la dirección del operando. Pero entonces, si al capturar una palabra de instrucción solamente viene una instrucción, ¿cómo se le hace? Es que ahí viene. No captura una sola palabra de instrucción.
Hagan de cuenta que las palabras en la memoria se enumeran como 1, luego viene la 3, luego viene la 2, luego viene la 3, luego viene la 5, luego viene la 7. Bueno, pues la que sigue, ¿cuál es? La 2, la 4, la 6, la 8. Es como, sí, yo tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Pues sí, pero si se fijan, estas fueron las impares y estas fueron las pares. Entonces, a través de cierta electrónica, va a tomar dos palabras al mismo tiempo, una impar y una par. A diferencia de la IAS, que solamente toma una palabra, en este caso toma dos palabras de instrucción, una impar y una par, y después otra vez una impar y otra par, y después otra, y así se la va llevando. Es decir, hagan de cuenta que maneja las direcciones impares y las direcciones pares de forma entrelazada. Se dice que esta memoria es una memoria entrelazada o interleaved. ¿Qué significa interleaved? Interleaved, entrelazado. Una memoria interleaved o entrelazada. ¿Por qué se los digo en inglés? No porque hay. O sea, es que manejo el inglés. No, en inglés porque así lo van a encontrar en otros lugares. Memoria interleaved. Y déjenme que les diga algo. Las memorias en la actualidad son memorias interleaved, memorias entrelazadas. Esta es otra aportación de esta máquina. Entonces, toma dos instrucciones y obviamente una de ellas se espera en el IBR, mientras que la otra de ellas se divide acá abajo para poder ejecutarse. Entonces, más o menos lo mismo. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Perfecto. No. Estas son las palabras de instrucción, ya maneja punto fijo, ya maneja punto flotante, lo puede hacer al mismo tiempo, entonces tiene un gran poder de procesamiento. Vamos a ver los IOPs. Internamente el IOP se parece a la arquitectura del CPU, pero no es igual. Tiene un DR también, tiene un IR, un AR y un PC. Pues se parece mucho. Sí, se parece a la arquitectura, pero no es la misma, como les comentaba, y por lo tanto no manejan el mismo lenguaje. Viene un DC. ¿Para qué me sirve el DC? ¿Se acuerdan que hace un momento les comentaba que hay dos formas de guardar la información los programas, de los distintos procesadores en la misma memoria? Uno teniendo todas las definiciones al principio y después los programas, o teniendo definición, programa. ¿De acuerdo? Bueno, aún con ello, el IOP, cuando le dicen, ahora te paso el control a ti y vas a tener tantas instrucciones, cuando le dicen vas a ejecutar o a ti te tocan, es un ejemplo, 20 instrucciones, ese 20 se guarda en el DC. Es un data counter, es un contador de datos. Ahí se guarda ese número 20, que es el número de instrucciones que va a ejecutar en ese momento, ¿sí? De manera que cada vez que va ejecutando una instrucción, se va decrementando el DC. Ejecuta otra instrucción, se decrementa el DC. Y así nos las vamos llevando. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero hay otro circuito llamado SR. Es un status register, es un registro de estado, pero diferente al registro de estado que ya conocemos, que nos sirve para muchas cosas. Este registro, para este caso, nada más me dice, sí, el programa se ejecutó bien bonito. No, el programa tuvo un fallo. Entonces te lo aviso a través del SR. ¿Qué fallo? Simplemente no lo pude ejecutar. No sé, ahí averigua. Es lo que le dice al procesador principal. En otras palabras, ¿para qué sirve el SR? Es un registro de estado para saber el estado en el que se ejecuta el programa. Nada más. Circuito de ensamble y desensamble. ¿Para qué sirven los circuitos de ensamble y desensamble? Son los circuitos que traducen. ¿Traducen? Sí. El procesador principal se tiene que comunicar de todas maneras con los procesadores de entrada-salida, ¿no? Pues para que se puedan comunicar, debe de haber un circuito que traduzca entre lo que uno quiere decir y lo que el otro quiere decir. Entonces, ¿para qué sirven los circuitos de ensamble y desensamble?
para traducir. Para traducir. ¿Sale? Luego viene la Burroughs. La Burroughs, máquina con mucha aportación. ¿Por qué? La Burroughs 5000, máquina representativa, igualmente, de la segunda generación, es la primera máquina con ejecución en paralelo. Con ejecución en paralelo. Y lo podemos ver, tenemos varios procesadores, todos estos pueden correr en paralelo, y ya con eso es paralela, ¿no? No está tan fácil. Porque son varios procesadores que pueden correr en paralelo, pero para ello necesitaría cada uno de ellos su memoria, porque si es una sola memoria, pues ¿cómo pueden correr en paralelo si todos tienen que tomar de ahí datos, dejar datos y no, pues se tienen que esperar? Pero hay un truco. Físicamente tiene una sola memoria, pero tiene unos circuitos llamados módulos de memoria. Cada uno de estos módulos de memoria divide esta memoria física en espacios lógicos de memoria, en pedacitos lógicos de memoria, y le asigna un espacio lógico a cada procesador. Y entonces es como si cada procesador tuviera su propio espacio de memoria y puede correr en paralelo en su propio espacio. Por ejemplo, se activa el CPU 1 y el módulo 2, de manera que al CPU 1 se le asigna este espacio, y se activa el IOP3 con el módulo 5. Entonces al IOP3 se le asigna este espacio. Los dos pueden estar corriendo en paralelo, o se activan todos los módulos y todos los procesadores pueden estar corriendo en paralelo. De manera que la respuesta a la pregunta, ¿cómo es posible que la Burroughs 5000 pueda correr en paralelo? La respuesta es, porque tiene varios procesadores que pueden correr en paralelo, pero también porque tiene módulos de memoria que hacen la división lógica de la memoria física que tenemos ahí y le asigna un espacio lógico a cada procesador principal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok. Oye, profe, ¿cree que me lo pueda volver a repetir lo último? Lo de por qué la Burroughs corre programas en paralelo. Bueno, en paralelo. Para la respuesta. Dos razones. La primera, porque tiene varios procesadores que pueden correr en paralelo. Pero también es porque tiene varios módulos de memoria que dividen en espacios lógicos separados la memoria, la única memoria física que hay ahí. Y por lo tanto, le asigna un espacio lógico a cada procesador. De esa manera pueden correr en paralelo. Si no pudiera hacer esta división lógica y con una sola memoria física, no podrían correr en paralelo. ¿Y eso de qué dependió? De los módulos de memoria principal. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Lo otro, la ILIAC 4. Era una máquina, la primera máquina vectorial. Ay, caray. Pues sí, qué padrísimo. O sea, vectorial, ¿eso quiere decir que es en paralelo también? No. Para pronosticar el tiempo, para hacer un pronóstico del tiempo, recuerdan que les había puesto el ejemplo. Aquí hay un puntito. Y a este le tengo que sacar en este punto, en el aire, la temperatura, la velocidad y sentido del viento, la humedad, varios elementos. Cada uno de ellos es un programa. Pues bien, en este otro punto debo de sacar lo mismo. Todos esos programas en este punto. Luego todos esos programas en este punto. O lo podemos ver al revés. ¿Por qué? Alguien podría decir, bueno, pues entonces es mucho paralelismo. La Burroughs lo puede resolver. Sí, pero le cuesta más trabajo porque es un programa para este punto, otro programa para este punto, otro programa para este punto. Son varios procesadores para este punto. Y se tiene que repetir para este punto otra vez. Es otro programa de humedad, por ejemplo, distinto a para este otro punto. ¿Por qué distinto?
porque tiene que correr en paralelo. Entonces, es demasiado lo que necesitaría. Pero el cálculo de la humedad en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, ¿que no es el mismo programa? Sí. Pero son diferentes puntos, es decir, diferentes datos. Sí. Entonces, para cada uno de los puntos puedo aplicar el mismo programa y pongo cada uno de esos datos como un vector exacto. Entonces ya tengo una máquina vectorial, un conjunto de datos que forma un vector, otro conjunto de datos que forma otro vector, y al primero un solo programa, al segundo un solo programa. Por ejemplo, para el primero, programa de humedad, para el segundo, programa de presión, para el tercero, programa de velocidad, y así. Esa es una máquina vectorial. Entonces, las máquinas vectoriales son muy poderosas también. ¿Y ustedes creen que no tenemos máquinas vectoriales en la actualidad? Sí. Los procesadores gráficos son máquinas vectoriales. Sí. Porque, por ejemplo, para una figura que tengo que presentar en pantalla de una persona, esa figura está compuesta por varios triangulitos, si lo quieren ver así, que es la forma básica. Es una primitiva que le llaman básica, de puros triangulitos. Y así formo la malla, que en algún momento habrán visto. Pero esos triangulitos tienen aquí, aquí y aquí vértices. Bueno, si esa figura se va a mover, esos vértices también se van a mover. Es decir, tengo que hacer un cálculo aquí, otro aquí, otro aquí. Cada que se muevan, un cálculo. ¿Diferente cálculo? No, el mismo cálculo. Si es el mismo cálculo, es el mismo programa aplicado a diferentes puntos, y eso en toda la mesh, toda la malla. Es una máquina vectorial. Hay otros procesadores dentro de ese procesador, valga la expresión, que se les llama shaders. Es para darle, cuando ya se le dio color, empezar a darle sombras, para dar textura, por ejemplo. Pues igual que luego en este triangulito, luego en este otro y luego en este otro. Es una máquina vectorial. ¿De acuerdo? Ahí está la ILIAC. El sistema 360, este lo veo rapidísimo para pasarnos a la parte del laboratorio. La primera mainframe de la historia. Si nosotros vemos la arquitectura general, nos encontramos con elementos muy parecidos a la 7094. Tengo un CPU y también tengo IOPs. Es la misma propuesta. Esos IOPs manejan entrada-salida del mismo modo, pero hay algo distinto. Ya se fijaron que para este IOP tengo varios elementos sobre un solo bus. Para este IOP, varios elementos sobre un solo bus. ¿Cómo le hace para mandar datos a cada uno de ellos o recibir datos de cada uno de ellos y no confundirse? Pues es que cada uno de ellos maneja un identificador distinto. Es como si ahorita ustedes me hicieran una pregunta. Tengo una duda. Y yo, ¿quién me preguntó? ¿Qué tal si me dicen, tengo una duda, Ávila? Hay una duda y quien me preguntó fue Ávila. O tengo una duda, García López. Hay una duda y su identificador es García López. Es el mismo canal, y el aire. Es algo parecido aquí. Cada uno de ellos tiene un identificador. ¿De acuerdo? Esa es primera característica distinta. Por eso a este tipo de bus se le llama bus omnibus, porque en un solo bus se manejan varios elementos. El sistema 360 maneja bus omnibus. Bus omnibus. ¿De acuerdo? Bus omnibus. Porque un solo bus maneja varios elementos. Otra diferencia con la 7094. A diferencia de la 7094, en donde todos los IOPs tenían la misma arquitectura con diferente programa, aquí no. Aquí, dependiendo de lo que va a manejar este IOP, es su arquitectura. Si este IOP va a manejar elementos distintos, es otra arquitectura diferente.
Si se entiende, en el caso de la 7094, la arquitectura de todos los IOPs era la misma. En el caso del sistema 360, la arquitectura de cada IOP es diferente. ¿De acuerdo? A diferencia de la 7094, el sistema 360 maneja varios formatos de palabra. No solamente 2, 3, varios formatos de palabra. Y eso le da más poder. Eso le da más poder, porque puede manejar entonces otras instrucciones que pueden hacer las cosas más rápidas. Varios formatos de palabra. Chequen ustedes. Y también maneja varios tipos de instrucción. Los tipos de instrucción están dados por el tipo de direccionamiento. Entonces, varios tipos de instrucción porque tienen varios tipos de direccionamiento. Y eso le da también todavía más poder. ¿De acuerdo? Por último, el sistema 360 maneja por separado punto fijo, punto flotante, decimal, etc. ¿Cómo le hace para manejarlo separado? Porque son registros distintos para cada una de esas operaciones, con la ventaja de que puede manejar todos ellos al mismo tiempo, y eso hace que tenga un poder de procesamiento muy grande. Chéquense ustedes, yo nada más les digo esto, la arquitectura del sistema 360 es prácticamente la misma que la 7094, pero con más poder. Y la 7094 la misma que la IAS, con más poder. Y así, ahora pueden ver por qué la arquitectura que propuso von Neumann de la IAS siguió hasta nuestros días, porque se tomó la misma base. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profesor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la parte del laboratorio nada más para comentarles un poquito de los programas, porque son muy sencillos, pero hay que explicarlos. Esta primera parte, ya les había comentado de qué trata, tienen que tomarla muy en cuenta, sobre todo para contestar su cuestionario. Sáquenlo de aquí. No googleen, sáquenlo de aquí, por favor. En todo esto no creo que haya ningún problema, viene bastante bien explicado. Todo esto. Ya conocen varios elementos también. Pero aquí el chiste es lo siguiente. Ustedes ya tienen su Arduino. El 1, por ejemplo. Ya saben que existen 3 tipos de entrada-salida: digitales, analógicas y PWM. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No? Ok. Digitales, analógicas y PWM. Ya hablamos un poquito de las PWM. Tiene su conector USB para conectar a la máquina y es el mismo que lo alimenta. Pero si ustedes graban un programa, le pueden desconectar USB, conectar alimentación a través de un eliminador y tenerlo funcionando en otro lado. O incluso a través de unas terminales de power que vienen aquí, lo puedo alimentar con mis pilitas y ya lo puedo traer por donde quiera. Ok. Aquí lo importante. Este es el IDE, ya habíamos del Arduino. Ya habíamos dicho los botones más utilizados del IDE. Este sería para compilar el programa y este sería para transferir el programa. El programa, todos se dividen en 3 partes. Una parte de librerías y declaraciones, una parte de definiciones y la parte principal que se le llama se basa en C.
Aquí vamos a conectar un LED directamente a la patita de tierra y la otra terminal, la positiva, a la patita 13. ¿No tiene resistencia limitadora? No, porque la patita 13 es la única que internamente tiene una resistencia y por lo tanto es como si fuera una resistencia limitadora. En el programa, lo primero, declaro a la terminal 13 con el identificador LED. Ahora se llama LED. Lo voy a configurar como salida con la orden pin mode, modo de pin mode, a LED, ya lo identifiqué como 13, output, salida. Y está tan fácil dentro del loop como poner digital write para escribir en esa terminal, LED la voy a poner en alto. Un delay de 1 segundo, 1000 milisegundos. Después digital write, low en bajo, durante 500 milisegundos. Y lo repito por siempre y para siempre. Pues lo único que va a estar haciendo es esto. Está fácil. Vamos a repetirlo ahora con 2 LEDs. El otro LED lo conecto a la terminal 9. Es una terminal PWM. Aquí lo voy a utilizar como terminal digital. A este LED sí le pongo una resistencia limitadora, porque la terminal 9 no tiene resistencia limitadora. Ay, ahora me avisa desde 10 minutos antes, caray. Está bien, está bien. Ok. Este es lo mismo que el anterior, solo que para 2 LEDs, con una diferencia. Ahora defino la terminal 13 y la 9 como rojo 1 y rojo 2, a todos los defino como salidas, escribo en uno alto y en el otro bajo durante un tiempo, y después los cambio, uno bajo y el otro alto durante un tiempo. ¿Qué van a estar haciendo? Prende, apaga, prende, apaga. Permítanme un... Estoy de vuelta, perdón. Ok. Este está fácil. El que viene es en 7 LEDs, porque no son 8, en 7 LEDs, con 7 terminales, voy a hacer que corra un LED. ¿De acuerdo? Hay varias formas de hacerlo, pero para que vean ustedes lo mismo, es defino los 7 como rojo 1, 2 hasta el 7, los defino como salida y voy a utilizar un for para lo mismo. Con un for voy a ir de la terminal 7 a la terminal 13 subiendo, porque así los definí, subiendo como 1, obviamente, y los demás como 0. A cada uno de ellos va a ser, uno se activa, los demás están inactivos. Después pasa al siguiente. Ese siguiente se activa, los demás inactivos, etcétera, etcétera. Y después va del 13 al 7. Por lo tanto, va a ser esto. Va a ser esto. ¿De acuerdo? Si se fijan, los programas no están complicados. Es muy fácil. Ustedes lo meten en el IDE, le dan un nombre, obviamente, lo compilan, tarda un poco, lo transfieren y ya está corriendo. Pero si vamos a trabajar en simulación, cuando ustedes trabajan en físico, compila y transfiere, y cuando ustedes buscan, bueno, ¿dónde está el ejecutable, el que acabo de compilar? Sí, también tiene un .exe, un ejecutable, pero lo oculta. Cuando le dicen que lo transfiere, pero no les dice desde dónde. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Modificar la ruta de donde guarda ese ejecutable, a donde ustedes le digan que va a ser la nueva ruta. Y a partir de ahí, ustedes después de compilar, toman el ejecutable y lo pueden transferir a Proteus, tal como lo hacen con un microcontrolador. Aquí viene el truco. El IDE del software de Arduino
desde una versión, el IDE de Proteus, desde una versión para abajo, habría que agregarle las librerías para que trabaje con Arduino. Pero desde una versión para arriba ya tiene las librerías inmersas, de manera que teniendo cierta versión del Proteus, ustedes pueden buscar el Arduino Uno y les obtiene el Arduino Uno, ¿sí? Ustedes lo sacan y pueden obtener incluso un diagrama así. Bueno, y como ya viene, cuando ustedes hayan modificado la ruta de salida del ejecutable de Arduino, ustedes pueden tomar desde ahí el ejecutable y meterlo directamente en Proteus, ¿sí? Una versión, por ejemplo, como 7.6, como 8.0, 8.1, no tienen las librerías inmersas en el Proteus. Teniendo un 8.3, 8.5, 8.7, ustedes ya tienen esa librería. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, gracias. Y entonces habría que buscar nada más esa versión para traerla. Ojo, les voy a decir también por qué, no nada más así porque lo digo yo. Ok, hay una versión máxima que vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Miren, ahorita la verdad es de que la organización de la SEP, híjole, da mucho que desear. Ustedes saben que realmente las decisiones no las toma la Secretaría de Educación, sino, pues ya saben quién la toma. Y en ese sentido ha sido un poquito complicado. El Politécnico ya tomó una postura de comenzar así como lo estamos haciendo ahorita en línea. Prácticamente todo el semestre o todo este año nos las llevaríamos así, pero no estamos seguros. Entonces en algún momento nos tendríamos que integrar de manera presencial, y en el laboratorio hay una versión máxima. La versión es de 8.7. 8.7. ¿Sí? Hay una segunda razón para manejar una versión máxima en este caso, ¿no? Yo sé que a veces sí nos bajamos la última versión y está bien bonita y lo que ustedes quieran, pero incluso en la industria les puedo decir que se manejan hasta ciertas versiones por una razón. Es como, por ejemplo, ustedes van a hacer una aplicación, una app para el smartphone. Incluso ahí les recomienda, y eso para la industria, les recomiendan no utilizar la última versión de Android, por ejemplo. ¿Por qué no la última versión? Porque los smartphones más difundidos hasta ese momento son de versiones anteriores, no de la última. O sea, hay varias razones para manejar la última versión. Entonces ustedes pueden tener del 8.1 para arriba, 8.3, 8.5 hasta 8.7, por favor. ¿De acuerdo? Les voy a subir el formato de la práctica, el formato de práctica. ¿Sí? Ya les subí qué es lo que deben de enviar para la misma, pero me falta subirles qué es lo que debe de contener su reporte, su formato de reporte, su reporte como tal. ¿De acuerdo? Que es la parte que les subiría. ¿Dudas hasta este punto? No, profesor. No, profe. No, profesor. ¿Todo bien? Yo sí, una, profesor. Sí. Si hago en físico la práctica, ¿también la simulo? No. Aquellos que la vayan a simular, nada más chequen eso de la versión, porque es el simulado que me van a enviar. Pero para aquellos que lo van a hacer en físico, le van a sacar, por ejemplo, dependiendo de la práctica que sea, fotito o un pequeñísimo video. Es lo que estarían subiendo.
Nada más, ya les pondré en el formato, pero sí, no es necesario que simulen, si es que va a ser en físico. ¿De acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Si tuvieran algún tipo de dificultad de simularlo en Proteus, de lo que ustedes quieran, ahí está el chat también, está el chat privado también. En menos de un minuto me cortan. El chat privado y les resuelvo las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, perdón, Sí. yo nada más para informarle que aún no recibo la invitación a Classroom. Ya le había mandado Ya correos. te he enviado varias, te prometo que te he enviado varias. Y te puedo mandar si quieres las capturas o las puedo mostrar. Entonces, chécate, a lo mejor se están yendo hacia otro lado, no sé, pero invitaciones ya te he mandado varias. Vale, gracias. Pues le mando correo de todas formas para verlo, ¿no? Sí, por favor, se está terminando, ¿de acuerdo? Discúlpenme, cuídense mucho, Gracias, muchas maestro. gracias, que Buen día. estén muy bien, nos Hasta luego, estamos profesor. viendo. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.